Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero, un diálogo vigente con programas de actualidad, temas que nos permiten a nosotros cada día descubrir el actuar de Dios en nuestras vidas. A partir de esta noche volvemos nuevamente a nuestro horario habitual de los sábados a las 9:30 de la noche por Telecafé. Bajo la denominación de derecho canónico se entiende el derecho de la Iglesia Católica, un derecho confesional, un sistema jurídico en vigor que cuenta con raíces históricas profundas, con una historia de 20 siglos y con una altura científica que se remonta por allá al siglo XII. Su importancia radica en que es un ordenamiento en el que se puede descubrir un mundo jurídico original, lo que permite la comprensión del fenómeno jurídico en sí mismo. Muchas instituciones de derecho matrimonial y familiar han recibido una impronta indeleble de nuestro derecho canónico. En pleno siglo XXI, hablar de derecho canónico podría parecer más propio de un historiador que de un jurista. Sin embargo, la canónica es una jurisdicción eminentemente viva. Desde las primitivas fuentes del derecho de la primitiva Iglesia, los concilios, las colecciones, hasta la última reforma del Código de Derecho Canónico dispuesta por el Papa Francisco en el motu propio Communis Vita, el derecho canónico ha tenido una innumerable producción normativa a través de los siglos, una producción que continúa en la actualidad y cuyo objetivo es el reflejado en el canon 1752, es decir, la salvación de las almas, que ha de ser siempre la ley suprema en la Iglesia. Esta noche compartimos con el padre Tulio Andrés Pineda Montoya, quien ha tenido una formación en Roma, es profesor de nuestro seminario mayor y pues tiene una maestría en Derecho Canónico. Qué bueno tener a Tulio Andrés con nosotros en estos dos programas que vamos a tener sobre un tema muy importante como es el derecho del matrimonio y la familia. Tulio Andrés, buenas noches. Muy buenas noches, Padre Pacho. Buenas noches también a todas las personas que nos ven en este espacio. Agradezco también la invitación, la oportunidad que nos da también de darle a conocer un poco a la gente esta experiencia jurídica dentro de la Iglesia, que a veces no es muy conocida, pero pues que es importante también, porque la palabra jurídica, como muy bien usted lo describió, un ordenamiento jurídico particular que es importante y diseñado precisamente para personas que viven una experiencia de fe. Tulio, hoy es importante el estudio del derecho canónico, como ya lo decíamos, y tiene un valor e importancia también para aquellos que estudian el derecho civil, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho matrimonial canónico. Sí, sigue siendo muy importante. Pues en primer lugar es importante para los fieles porque el derecho canónico lo que busca es siempre generar unas relaciones justas al interior de la vida de la Iglesia. Es un ordenamiento jurídico propio de una comunidad de creyentes. Y es importante, primero en el ámbito eclesiástico, porque la palabra derecho, en el fondo, es el objeto de la justicia. Decían pues los juristas antiguos, Ulpiano, que el derecho es dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo es precisamente el ius, la cosa justa, el dar. Entonces es muy importante la Iglesia, siendo la justicia no el valor supremo, porque el valor supremo diríamos es la caridad. Sin embargo, la base para vivir ese valor de la caridad es siempre vivir unas relaciones justas entre los fieles. Y en el ámbito aún civil, pues en los siglos pasados el derecho canónico era muy importante, pero hoy por hoy sigue siendo importante, sobre todo en este tema del matrimonio y de la familia, porque, bueno, de todas maneras existe todavía en los estados, existen los concordatos, existen todavía
muchas relaciones familiares que están marcadas por el derecho de la Iglesia y por la institución matrimonial como lo ha concebido la Iglesia. Uno en el ámbito civil, que también tiene una institución matrimonial, pero ha tomado un poco los elementos mismos que la Iglesia ha siempre defendido para la institución matrimonial. Las leyes canónicas, Padre Tulio Andrés, abarcan múltiples materias que van desde las normas generales hasta el derecho procesal canónico, sin olvidar el derecho penal. Definitivamente esto sigue siendo válido hoy. Sí, claro, el derecho canónico que pues para nosotros está, digamos, de manera positiva en el Código de Derecho Canónico, que también así usted menciona al inicio, que para nosotros el último es el que fue promulgado en 1983 por el Papa Juan Pablo II. Abarca todos los temas como en un ordenamiento civil, como en el ordenamiento de cualquier comunidad política. Es cierto que la Iglesia no es una comunidad política, es una comunidad de creyentes, pero el ordenamiento jurídico abarca temas que son propios de cualquier comunidad humana, diríamos. Y abarca, como usted lo dice, las normas generales. Hay unos derechos y las obligaciones, derechos que son fundamentales, que vienen proclamados también, por ejemplo, en un ordenamiento estatal. Derecho procesal. Entonces tiene mucha similitud en muchos aspectos con el ordenamiento jurídico también de una comunidad política. Por supuesto, siempre con algunas especificidades que son propias de esta comunidad, que es una comunidad, insisto, de creyentes. Con la Constitución Apostólica Pacite Gregem Dei del 23 de mayo del 2021, el Papa Francisco promulga un nuevo libro, el sexto del Código de Derecho Canónico, dedicado al derecho penal, donde se incorporan delitos en materia económica y de abuso sexual. Me parece que una de las novedades de esta Constitución es que presenta el delito no solo cuando es cometido por un clérigo, sino también por el laico, donde a veces se ha creído que es menos grave el delito. Sí, bueno, esta reforma venía ya trabajándose hace un tiempo, porque el libro sexto, que es el libro dedicado precisamente a la materia penal, es un libro que de alguna manera nació ya desactualizado, porque inmediatamente fue promulgado el Código de Derecho Canónico, empezaron en la Iglesia a surgir muchas situaciones que no estaban contempladas en los cánones de este libro sexto, que son los cánones precisamente que dan las normas penales. Y eso pues generó, digamos, que la Iglesia comenzara a emanar una serie de normas extraordinarias y un ordenamiento que trabaje siempre con normas extraordinarias siempre tiene muchos riesgos. Corre el riesgo siempre un poco de que lo extraordinario se vuelva ordinario, corre el riesgo a veces de que las cosas no se hagan de la manera más justa. Entonces lo que hizo el Papa con esta revisión que se venía ya haciendo hace algunos años fue como ajustar un poco la materia penal a la realidad que estamos viviendo, sobre todo con el tema de los abusos, que ha sido un tema pues que en los últimos años ha cobrado mucha fuerza porque se han empezado a denunciar muchos casos, han empezado a aparecer y la Iglesia ha tenido que actuar a través de esas normas extraordinarias. En realidad las normas que están incluidas ahora en el libro sexto ya existían en otros documentos, ya estaban, digamos, habían sido promulgadas, pero estaban fuera del ordenamiento, digamos, de lo que es ordinariamente tendría que valerse la Iglesia, que es el código. Entonces lo que hizo fue actualizarlas, incluirlas, para que ya no fuera una cosa extraordinaria, sino que se tuviera dentro de del ordenamiento propio de la Iglesia que está contemplado en el Código de Derecho Canónico. Dentro de todo lo que propone el derecho canónico, Tulio Andrés, una de las materias a la que más recurren los fieles, indudablemente, es el tema relativo al derecho matrimonial canónico y de familia. Indudablemente que cuando un matrimonio fracasa, el fiel tiene derecho, y así se lo otorga la Iglesia, a conocer sobre la justicia de ese matrimonio y por tanto el tipo de validez que tenga. Es cierto, es un derecho de todos los fieles el comprobar su condición delante de la Iglesia en el aspecto matrimonial. Sí, el derecho canónico a veces, digamos, para los sacerdotes tiene una cierta, para los clérigos en general, pues presenta un estatuto particular, porque el clérigo tiene un estatuto jurídico particular. Para el común de fieles, de todas maneras, existen muchas otras realidades que vienen reguladas desde el derecho. Por supuesto que una de esas, y la que normalmente más, sobre todo en nuestra época, digamos, más se hace presente es el tema del matrimonio.
¿Por qué? Pues porque se han presentado hoy por hoy muchas situaciones en la vida matrimonial donde el fiel tiene que comprobar su estado delante de la iglesia y lo que hace la iglesia es darle los medios para que la persona pueda ejercitar un derecho. Ese derecho de constatar la realidad de la condición en que se encuentra el estado, en que se encuentra delante de la iglesia. Y eso lo hace pues a través de los tribunales eclesiásticos que hoy por hoy, digamos, se han multiplicado para hacer más fácil el acceso de las personas a este tipo de procesos y ayudarlos un poco también para que puedan comprobar su condición, lo cual les puede ayudar a vivir también mejor su experiencia de fe. Antes de entrar ya en el tema del derecho de matrimonio y familia, qué bueno hablar un poco sobre ese derecho natural que se basa como en esas verdades de las leyes de la naturaleza que el legislador debe asumir en los diferentes ámbitos, entre ellos el familiar. Cuando hablamos hoy del matrimonio y la procreación en perspectiva jurídica, nos ha llevado a que a veces se esté sufriendo una profunda crisis que afecta de manera sintomática estas dos realidades. Yo le invito, antes de que me conteste esa pregunta, que vamos a un primer pequeño receso y regresemos con este programa de el derecho en el matrimonio y en la familia. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Hablemos un poco de ese ius con nubis o derecho natural, que me parece que es importante entenderlo para después conocer un poco el tema que vamos a tratar. Sí, esa es una pregunta muy importante porque estamos hablando de la institución del matrimonio, que es una institución más de derecho natural, no es una institución pues de derecho humano, porque es una realidad que, digamos, antecede la misma realidad de la iglesia y la misma realidad de los estados, que está por encima incluso de toda cultura, porque ninguna cultura agota, digamos, en su totalidad lo que es la realidad y la verdad profunda de la institución matrimonial, por más que a veces se pretenda encerrar, digamos, la institución matrimonial en los criterios de una cultura, pero digamos que trasciende incluso la cultura, por ser una realidad que está natural, en el orden de la naturaleza humana. Y es esa realidad, el derecho que tiene toda persona y que vino declarado también por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 como un derecho humano, y es el derecho que tiene cada persona a conformar, libremente conformar una familia a partir de la institución matrimonial y a la procreación, por supuesto. Que en la iglesia también, incluso siendo sacramento, digamos, se entiende que está en el orden para nosotros ya no solo natural, sino en el orden de la creación. El matrimonio existe antes incluso de los sacramentos, que el Señor lo elevó a la condición de sacramento, pero no lo instituyó, estaba ya en el orden de la creación. Entonces, es decir, el matrimonio no es una institución solamente humana, no es una institución que depende de un ordenamiento jurídico, es una institución que trasciende cualquier ordenamiento porque los precede a todos, porque es una realidad de la condición humana y un derecho de cada persona de poder libremente elegir la persona con quien se quiere casar, libremente elegir el estado matrimonial y libremente también procrearse. ¿Y cómo establecer, Padre Tulio Andrés, como un acercamiento de ese principio fundamental que es el ius con nubis, del derecho natural, con aquellas propuestas que a veces hay en derecho ya civil, donde incluso se pone en duda la monogamia, la maternidad por subrogación e incluso el tema de las leyes autonómicas de género? Sí, siendo la institución matrimonial una realidad que, como decía, precede cualquier ordenamiento, lo que tendría que hacer cada ordenamiento jurídico, aún el ordenamiento jurídico eclesiástico, el ordenamiento jurídico de un Estado, es proteger esa institución. A veces pienso que se excede en un ordenamiento cuando ya toca otras realidades que de alguna manera son contrarias a la institución misma, como viene planteada por la misma, diríamos, la misma naturaleza. Si hablamos de un derecho natural es porque por naturaleza misma se ha vivido la experiencia y ha marcado también en la historia como ha dejado una huella histórica y se ha vivido de una manera concreta. Entonces, un ordenamiento tendría solamente que proteger una institución.
Esa es la dificultad. Lo que pasa es que son corrientes, hoy por hoy, digamos, es muy fuerte, sobre todo en los ordenamientos civiles, lo que se llama el positivismo jurídico. Y es decir, que prácticamente la norma está por encima de cualquier realidad, incluso del derecho natural. La corriente nuestra en el ordenamiento jurídico es, por supuesto, una corriente iusnaturalista, que tiene en cuenta también la naturaleza misma de la cosa antes de legislar. El problema es ese, que cuando se tiene solo el positivismo jurídico, se pone a depender una institución que puede preceder ese ordenamiento solamente de una convención normativa, que es la gran dificultad, porque importa solamente la norma. Entonces el legislador simplemente puede regular una materia según sus propios criterios, que es la gran dificultad. En la Iglesia, por supuesto, que hablamos del ius connubii, cuando se entiende que es un derecho natural, lo que hace la Iglesia no es crear una realidad, sino protegerla, descubrir la naturaleza de esa realidad y protegerla a través de unas normas que ayudan a que esa realidad se ordene y se viva de la mejor manera. Es indudable que los fieles tienen derecho a contraer matrimonio, y es claro que el hombre y la mujer pues gozan de ese derecho, pero cuando se presentan otras opciones donde se quiere como condicionar a la Iglesia que posibilite también ese derecho, nuestro derecho canónico es claro, es una relación que viene y que es natural entre hombre y mujer. Exacto, el derecho canónico lo que hace es declarar una cosa que viene en el orden natural. De hecho, una de las propiedades del matrimonio es la unidad. ¿Qué es la unidad? Pues significa, viene proclamado en el Código, el matrimonio se da mediante un acto de la voluntad que expresa el consentimiento entre un solo hombre y una sola mujer. Y eso es claro, digamos, cualquier cosa que sea contraria a esa verdad no podría ser materia, por ejemplo, de un matrimonio, sería como inexistente incluso en el ordenamiento. Cualquier otra realidad que intente traicionar esa verdad no podría entrar digamos, en la realidad del matrimonio. No puede venir una persona a decir, no, pues es que nosotros nos amamos mucho, sobre todo, por ejemplo, ahorita con el tema que siempre es respetable desde el ordenamiento civil, pero respetando la naturaleza de las cosas, la verdad de la institución matrimonial a lo largo de la historia. No podrían venir, por ejemplo, a decir dos personas, por ejemplo, del mismo sexo, no, nos queremos casar por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la verdad que ha proclamado la Iglesia en todos estos años, siendo fieles en la naturaleza misma de las cosas, es que el matrimonio en su unidad se da entre un solo hombre y una mujer. Hay una estructura muy clara, Tulio Andrés, que tiene el derecho canónico, y es esa estructura ontológica del ser humano. Pero hoy también se habla de una autonomía que hay que respetarle a cada ser humano. Por ejemplo, si alguien quiere ser un animal y entonces tiene las características, y hay que respetarle que sea un animal y que viva como un animal. ¿Cómo hace la Iglesia para saber que ese es un fiel creyente y a la vez quiere vivir como un animal? Bueno, es un poco complejo porque sí, de todas maneras, cada persona, el ordenamiento jurídico eclesiástico es un ordenamiento particular. De todas maneras, carece un poco de la fuerza coactiva, por ejemplo, que puede tener un ordenamiento de cualquier Estado. Sigue siendo un ordenamiento que la persona asume libremente, desde la libertad, como creyente. Y como creyente, cuando yo asumo la experiencia de la fe, pues asumo esa experiencia también para entrar en una comunión que en la Iglesia se da a partir de tres aspectos, que son la fe, la disciplina y los sacramentos, que también hacen parte de la experiencia de fe. Es decir, la Iglesia confía en el fondo en la voluntad del creyente. Existe un ordenamiento, pero confía en que el creyente asume también esta disciplina concreta, que es la disciplina de la Iglesia para entrar en comunión con esta comunidad. Le hacía esa pregunta a Tulio Andrés porque quería llegar a esto. ¿Cuáles son los sujetos aptos para ese pacto conyugal, según nuestro derecho canónico? Exacto. Para el pacto conyugal, una de las cosas que proclama, es el canon 1055, es tener la capacidad. La capacidad que es ontológica y la capacidad jurídica. La capacidad ontológica, evidentemente, es que, como lo dice el mismo canon, que se da entre un solo hombre y una sola mujer. Ontológica es que la naturaleza misma, la que viene determinada por la misma naturaleza. Y que responde también a los fines de ese mismo matrimonio, porque si uno de los fines es la procreación y la educación de los hijos, la capacidad, digamos, natural para poder responder a ese fin es que el matrimonio se dé entre un hombre y una mujer que responde a ese fin. Ahora, también hay una capacidad que es la capacidad jurídica, que ya son los elementos que determina el derecho ya más en el orden de lo eclesiástico, por ejemplo. Un elemento que se determina solo desde la capacidad jurídica, la edad.
No pueden llegar dos personas de 8 años a decir, no, yo me quiero casar. ¿Por qué? Porque hay una capacidad que ya no solo es ontológica, son un hombre y una mujer, pero que también es jurídica, que viene determinada por el derecho, la edad concreta para que, por ejemplo, en Colombia sería los 18 años. En derecho canónico está planteado a los 16, pero cada nación puede también regular esos aspectos, por ejemplo ese. En Colombia sería los 18 años. Entonces es necesaria siempre, para que se dé ese pacto, que se tenga la capacidad ontológica, la capacidad natural y la capacidad jurídica. Yo alcancé a tener ese cambio del derecho por allá cuando estábamos estudiando en 1983. Y yo escuchaba que se decía que para el consentimiento se necesitaba que fuera consciente, que fuera libre y que fuera voluntario. Ese acto de voluntad definitivamente es lo que da origen al vínculo, lo que lo hace sacro. Cuando se habla de consentimiento, ¿qué es lo que viene exigido por el derecho y cómo es un acto libre? Exacto, el consentimiento es un acto humano, que en la moral los actos humanos vienen precisamente determinados por esa realidad. Es un acto donde operan la voluntad y el entendimiento de la persona. Es decir, que la persona conozca realmente lo que está haciendo, conozca a la persona con la que está contrayendo matrimonio, es un acto del intelecto, y que a partir de ese acto del intelecto pueda manifestar el deseo, el querer, yo quiero esto, la voluntad de contraer ese matrimonio con esa persona. Ese matrimonio en su esencia lo que es, o sea, que debe conocer al menos esencialmente lo que es el matrimonio y conocer a la persona con la que contrae matrimonio. Eso conforma el consentimiento. Y eso lo expresa con las palabras equivalentes, que vienen pues determinadas ya por los rituales. Pero es eso lo que configura en sí el consentimiento, el acto de la voluntad, un acto positivo de la voluntad, con el cual la persona expresa ese deseo de contraer matrimonio con la otra persona. Muchos de los procesos de nulidad que hoy se dan en la iglesia y que vamos a hablar en el segundo programa radican aquí en este momento del consentimiento. Una gran mayoría, efectivamente sí, porque es un consentimiento que tiene que expresarse, como lo decía, es un acto humano. Cuando no es un acto humano, porque está viciado por cualquier situación, por el tema, porque digamos no se conocía la realidad plena, o porque la voluntad no fue totalmente libre, es allí donde vienen lo que se llaman los vicios del consentimiento, porque ese consentimiento tiene que ser totalmente libre. Si el consentimiento está viciado por cualquier situación, deja de ser un acto humano y puede viciar de nulidad también el acto mismo del matrimonio, y allí es donde se declara la nulidad, es decir, es un acto que es inválido porque no cumple con las condiciones necesarias para que ese acto sea realmente eficaz. Puede existir el rito, todo lo que conlleva al sacramento, pero si no hay libertad, voluntariedad y conciencia clara, ahí es un consentimiento. Exacto, aunque en apariencia, digamos, se celebró el matrimonio porque todo se hizo conforme a lo que externamente se hace en la celebración del matrimonio, es muy importante siempre la voluntad, es decir, el acto interno de la persona, lo que internamente que se manifiesta en el exterior. Pero también aquí importa mucho en el matrimonio lo que está en el interior de la persona, es decir, la voluntad, lo que la persona realmente quiere al momento de manifestar el consentimiento. Yo quiero invitarlo, Tulio Andrés, para que me acompañe el próximo sábado, para que ya lleguemos a este segundo momento del derecho matrimonial y de familia, pero ya para que toquemos esos temas ya como muy puntuales, que tienen que ver como cuando una relación pues se rompe, y mirar a ver si hay la posibilidad de que se dé un proceso de nulidad, que es distinto a lo que la gente comúnmente llega a decir, es que yo me quiero divorciar por la iglesia. Uno no se divorcia por la iglesia, sino que nunca estuvo casado. Exactamente, claro que sí, Padre Pacho, estamos disponibles, y muy interesante porque es entrar en la realidad de cómo la iglesia lo concibe. Hablar de nulidad no es lo mismo que hablar de divorcio ni hablar de anulación. Hay que aclarar muchos términos en ese aspecto para poder comprender exactamente qué es lo que hace la iglesia cuando se presenta una situación de fracaso a veces en las relaciones y en la convivencia matrimonial. Dios lo bendiga. Queremos invitarlos mañana a las 7 de la mañana por este mismo canal a la Santa Misa. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.